los usuarios y usuarias de Unión Radio. Bueno, te agradezco mucho que nos regales estos minutos, Francisco, porque, bueno, conversamos en el segmento anterior con Luis Augusto Romero sobre la visión que tiene desde su posición opositora al gobierno del mensaje anual a la nación, pero quisiera tu valoración en primera instancia. El presidente hizo mención a tres grandes aspectos desde mi punto de vista: la situación del país, el logro de la paz como máximo objetivo, el tema económico, al cual hizo referencia también, y lo que viene, en particular la reforma constitucional. Bueno, sí, grandes retos. Mira, comienzo por decirte que yo creo que lo más importante que está ocurriendo en este momento en la República Bolivariana de Venezuela es que nosotros, los que somos ciudadanos y las ciudadanas de este país, estamos todos del lado de la paz. Yo creo que para cualquier posibilidad de crecimiento, de desarrollo y de progreso es fundamental que los venezolanos y venezolanas sigamos defendiendo la paz. Y en este sentido tenemos al frente de la República un presidente reelecto que es un presidente campeón de la paz. Nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe, como yo le digo, Nicolás Maduro Moros, ha demostrado en todo momento que tiene las condiciones suficientes y necesarias para seguir derrotando a las enemigas y los enemigos de la paz de la República Bolivariana de Venezuela, a la cual tenemos derecho. A enemigos y enemigas que están algunos aquí y otros que están desde afuera, que han alcanzado niveles de descaro y de desfachatez tan grandes como el del expresidente Uribe Vélez y Iván Duque y compañía. Aquí, bueno, ya por ahí, hoy esta mañana estuve viendo incluso una encuesta, 90 y tantos por ciento, casi el 100% de los venezolanos y venezolanas están en absoluto desacuerdo con que se produzcan intervenciones militares. Y esto yo creo que es uno de los temas más importantes a destacar. En lo político, un presidente que garantiza la paz de la República, y con la paz de la República, bueno, todo lo bueno que eso contiene: desarrollo y crecimiento económico, estabilidad para que la producción siga evolucionando, posibilidad de que se amplíen las inversiones nacionales e internacionales para sostener y elevar la producción petrolera, bueno, que las empresas del país sigan obteniendo ganancias y sigan creciendo, que el abastecimiento sea cada vez más de producción nacional, con lo cual existe la soberanía y la seguridad agroalimentaria, que es muy importante para nuestro país. Bueno, que la inflación siga siendo controlada como ha venido siendo en los últimos años, y bueno, que se sigan dando los procesos democráticos que aquí siempre hemos tenido, ¿no?, de acuerdo a la Constitución. Es decir, que este año podamos elegir gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, legisladores y legisladoras, concejales y concejalas, y por supuesto también diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, que este año terminamos el periodo de los que estamos actualmente en funciones. Así que creo que ha sido un mensaje muy completo, además, un mensaje que ha tenido unas características, yo diría, mucho más pedagógicas que los mensajes a los cuales estamos acostumbrados, donde se presentan muchas tablas y muchos números y muchas gráficas que algunas veces buena parte del pueblo no comprende, no digiere, y en este caso el mensaje ha sido muy llano, muy digerible, muy pedagógico, y la gente, bueno, entendió con claridad que lo que tenemos por delante es una gran oportunidad de seguir en procesos de desarrollo y de prosperidad. Y eso exactamente es lo que yo creo que queremos la mayoría de los venezolanos y las venezolanas: prosperidad, desarrollo, producción, crecimiento, engrandecimiento, y por supuesto todo esto dentro del apego a la defensa de nuestra decidida autodeterminación, que se establezcan o se restablezcan los mecanismos para que nuestras relaciones con otros países de este continente y del mundo sean dentro del marco del respeto y la reciprocidad. Esperamos, por supuesto, espero no ser ingenuo con esto, pero en todo caso esperamos que también el próximo gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que en pocos días, el 20, asume, pues también pueda entender que Venezuela, su máxima aspiración y su irrenunciable aspiración es a seguir siendo un pueblo libre, un pueblo soberano y un pueblo con el cual se establezcan relaciones de mutuo respeto. Es todo lo que yo creo que podría complementar un año que se perfila como un año muy positivo, un año de muchos éxitos y de mucho avance para nuestra República Bolivariana de Venezuela. Francisco, no puedo dejar de mencionar el tema económico, porque tú sabes además que yo me dedico a estudiarlo
con bastante atención, y ciertamente el presidente mostró cifras que son hechos palpables, el hecho de la reactivación industrial, del crecimiento de algunos sectores, del crecimiento económico en general del país, el control de la inflación, pero el tema de los salarios sigue siendo el gran tema económico para los ciudadanos de a pie, para los venezolanos y venezolanas que vivimos de nuestro trabajo. Sí, fíjate, yo creo que ahí también, si lo recuerdan ayer cuando estuvimos en el mensaje del presidente de la Nación, esta fue justamente la parte más ovacionada de su discurso, cuando el presidente expresó que este gobierno que inicia va a mantener la política de indexación de los niveles de ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. Todo el auditorio del Teatro Teresa Carreño se puso de pie, nos pusimos de pie y aplaudimos esta determinación. Eso significa que, bueno, con el crecimiento y el desarrollo económico, que tú lo has mencionado, bueno, 9% del Producto Interno Bruto crecimos en el 2024, que el 14% creció el sector petrolero, la agricultura el 6.2%, todas esas cifras que ustedes pudieron escuchar ayer de viva voz de nuestro querido presidente Nicolás Maduro Moros, bueno, se expresan también en la posibilidad cierta de que se mantenga esta política de indexación de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, es decir, que puedan sostenerse al margen de lo que pueda ocurrir con el valor referencial de la tasa de cambio de las divisas extranjeras. Entonces, por supuesto, este crecimiento económico es lo que va a permitir que con los recursos que se obtengan del desarrollo y crecimiento de nuestra economía se puedan, digamos que reversar hacia los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, como se ha podido hacer de forma progresiva. Entonces yo sobre este particular creo que me parece correcto, a mí me parece muy correcto que se mantenga la indexación como mecanismo para sostener sin depreciación los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, y que nuestro proceso sostenido de crecimiento y de desarrollo económico va a permitir que tenga más dinero que distribuir, más riquezas que distribuir el Estado, y esa forma de distribución indexada hacia los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras es la correcta para la situación en la que nos encontramos, para tener, bueno, concretamente dinero líquido en el bolsillo, cómo sostener o cubrir las necesidades básicas y elementales, y que estos ingresos puedan ir creciendo. Están todos ellos conectados a la posibilidad de que siga creciendo también nuestra economía. El hecho de tener en el Palacio de Miraflores, desde donde se gobierna la República Bolivariana de Venezuela, a un trabajador es un hecho que nos da mucha tranquilidad al resto de sus hermanos y hermanas de la clase obrera venezolana. ¿Por qué? Porque sabemos que cuanto ingreso se incremente, en cuanto y en tanto los ingresos se incrementen, en esa misma proporción y medida también se incrementarán. Pero fíjate el contraste, Francisco. Tú nos decías, bueno, el auditorio aplaudió, claro, pero es que el auditorio estaba conformado por los diputados, gobernadores, alcaldes, alto mando militar y algún que otro miembro de movimientos sociales, pero sobre todo por una clase dirigente. Pero los mensajes que te llegaban ayer en el marco, mientras el presidente hablaba, era: y no va a decir nada de los salarios. ¿Cuándo hay aumento de sueldo? ¿Cuándo hay aumento de salarios? ¿Qué va a pasar con los salarios, con el ingreso de los trabajadores? Sí, bueno, déjame decirte también que allí estaba una amplísima representación de todo lo que es el poder popular, y de las comunas, y de los pescadores, y de los trabajadores, y de los cultores, de los emprendedores, de la juventud, de los deportistas. Es decir, allí hubo, dentro de las limitaciones, por supuesto, que es el auditorio del Teresa Carreño, hubo una amplia representación del pueblo todo, en sus distintas expresiones y formas de organización, sindicatos, empresarios. Es decir, había un auditorio absolutamente representativo de todo lo que es la realidad venezolana. Y digo que todos aplaudimos porque efectivamente, de nuevo, insisto, la fórmula correcta para la situación en la que nos encontramos, de que los trabajadores y las trabajadoras puedan mantener una estabilidad, es la indexación. Y la indexación nunca se había aplicado hasta que el presidente Maduro hace unos años atrás comenzó con esta política. Y el hecho de que anuncie de que se va a mantener esta política es muy positivo. Ciertamente no hubo ningún anuncio de incremento del sueldo, pero es que fíjate, el sueldo como concepto también para la situación del país y del mundo en la que nos encontramos tiene necesariamente que ser repensado, revisado. En este momento
momentos correctamente se ha determinado que lo más importante es el ingreso real de los trabajadores y las trabajadoras, porque como tú bien lo saben y como lo saben los trabajadores y las trabajadoras, no tiene mucho sentido, como ocurrió en el pasado, que te incrementen 10% o 100% tu salario y que luego los precios de los productos que tú vas a adquirir o los bienes y servicios que tú vas a pagar con ese 100% de incremento se multipliquen al 1000%. Entonces, la salud de la economía, que ha sido muy bien cuidada, entre otros por la rectora de la economía, nuestra querida vicepresidenta ejecutiva del Cielo, Ina Rodríguez Gómez, la salud de la economía y la salud financiera de la República es muy importante para que todo crezca en forma proporcional y adecuada y no se vuelvan a revivir esos monstruos que son enemigos, los verdaderos enemigos del salario y de los ingresos de los trabajadores, que son la hiperinflación y la hiperdevaluación de nuestra moneda. La clase obrera venezolana tiene perfectamente claro que esto está siendo manejado con la seriedad adecuada. ¿Para qué? Para que no volvamos a tener los traumas de años pasados donde teníamos mucho dinero en el bolsillo y nada que comprar con ese dinero, porque no valía prácticamente nada. Entonces, indexación como política, desde la perspectiva de la clase obrera, es un acierto absoluto y que por el momento es lo correcto que debe ser aplicado. Y cuando ingresen o se incrementen los ingresos del Tesoro Público, por supuesto todos esos ingresos van a permitir que se eleven también los montos que al momento están establecidos por vía indexada para el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. Francisco, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Quisiera cerrar con un comentario muy breve porque nos queda apenas un minuto sobre el otro gran tema que planteó el presidente, que es la reforma constitucional. Sí, bueno, estamos preparados para abordar estos debates, ¿no? Este es un año muy intenso en términos políticos y también en términos electorales, porque esta reforma también tendría que pasar por un gran referéndum nacional. Hasta ahora los consensos políticos en el Parlamento, donde están participando todos los partidos en discusiones sobre las fechas posibles, todo indica que de darse tendríamos todo el año para hacer las consultas y todo el año para hacer los debates, y hacia finales de año posiblemente estaríamos al frente de ese referéndum. Sin embargo, hay quienes han planteado que debería ser el primer tema en la agenda, la reforma constitucional, puesto que algunos dicen que tocaría aspectos electorales que afectarían los procesos que están pendientes para este año. No, en principio nosotros vamos a ir a las elecciones con la Constitución que tenemos y con las leyes que tenemos. En todo caso, los calendarios permiten que se cumpla perfectamente y sin ningún contratiempo con la elección de alcaldes, gobernadores, legisladores, legisladoras, concejales, concejalas, y que, como lo va indicando hasta ahora el consenso, hacia finales de año también podamos escoger a los diputados y diputadas que habrán de asumir el próximo periodo del 5 de enero del año 2026. Te agradezco mucho, Francisco. Y yo a ti, Esther, un abrazo a todas y todos y siempre que tengan un lindo día a todos los usuarios y usuarias de Unión Radio. Era Francisco Torrealba, diputado a la Asamblea Nacional, está presidiendo la Comisión de Desarrollo Social Integral en este momento. Nos toca hacer la pausa de esta hora, volvemos en minutos.